El Señor les bendiga a todos. Es un gusto poder estar una vez más reunidos a través de esta transmisión. Damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos están acompañando, están sintonizando esta transmisión, y agradecemos a Dios que a pesar de las circunstancias que enfrentamos a nivel nacional y a nivel mundial, podemos tener este espacio para compartir la palabra, podemos tener este espacio para poder hablar de las verdades de Dios, aún podemos tener este espacio para alabar a Dios, como este hermoso himno que entonábamos ahorita, yo me rindo a Él. Que así sea, que podamos tener esa disposición y esa actitud al acercarnos al Señor. El día de hoy quisiera compartir una enseñanza que he titulado de la siguiente forma: ¿dónde está tu Dios? Tenemos una diapositiva y es una pregunta que se elabora y que dice: ¿dónde está tu Dios? Como subtítulo he puesto: encontrando a Dios en medio de la oscuridad. Encontrando a Dios en medio de la oscuridad. Pero el título de la enseñanza es: ¿dónde está tu Dios? Para ello quiero que podamos abrir la escritura en el libro de los Salmos, en el capítulo número 42, en el versículo número 1. Libro de los Salmos, en el capítulo 42, en el versículo número 1. Es un salmo precioso que se titula Mi alma tiene sed de Dios. Y comienza diciendo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Aquí vemos la pregunta que estamos empleando para establecer el título de la enseñanza. Mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Es una pregunta que ya elaboraban a los hijos de Dios en el pasado. Es una pregunta que podemos observar en este salmo en varias ocasiones. Y no solamente en este salmo, sino en diferentes partes de la Escritura. Los autores de la Biblia hablan acerca de este cuestionamiento que se ha hecho a través de la historia, donde la gente pregunta: ¿dónde está tu Dios? Y aún, seguramente el día de hoy, en medio de esta pandemia que estamos enfrentando, en medio de la enfermedad y de la muerte, en medio de las crisis económicas que imperan alrededor de todo el mundo, en medio de problemas sociales, manifestaciones, pérdida de valores, violencia, muertes, guerras, mucha gente expresa esta pregunta: ¿dónde está tu Dios? Y aún lo hacen como una forma de reproche, lo hacen como cuestionando la existencia de Dios. Y en ocasiones uno como cristiano se puede sentir avasallado y quizá puede uno no tener una respuesta que dar en medio de tantas circunstancias adversas que se viven en la sociedad. En este mismo salmo, en el verso 9, Salmo 42, 9, dice la Escritura:
Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Una vez más, este mismo cuestionamiento. Los enemigos afrentando, los enemigos cuestionando. Y dice aún el salmista, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? O sea, aún habla del autor de este salmo diciendo, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Ya no hay cuidado de mi vida? ¿Te quedaste distante? ¿Ya no estás al pendiente? Y esta aún puede ser la percepción del propio cristiano en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Ahora que alabábamos a Dios, el hermano que dirigía citaba un salmo precioso de David, el salmo donde David habla de Dios como nuestro pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en este salmo precioso, el propio David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y en ocasiones en el valle de sombra de muerte, de sombra, es un valle oscuro, es un valle lúgubre, es un valle donde no hay claridad, es un valle donde la sombra nos ha caído y no hay luz y quizá uno puede sentir que no sabe cuál es el camino correcto. Y en medio de la oscuridad uno puede perder de vista a Dios y pensar que Dios ya no está. Y seguramente tú que me escuchas, has llegado a sentirte en cierto momento desamparado. Has llegado a sentirte de pronto solo y has preguntado, Dios, ¿dónde estás? Señor, ¿que no escuchas mi oración? Señor, ¿dónde está tu ayuda? O quizá, como lo comentábamos, han sido cuestionamientos de personas que te observan, que te juzgan, que te cuestionan y te dicen por qué hay tanto problema, por qué hay dificultades, por qué perdiste el trabajo, por qué te enfermaste, por qué hay carencias económicas. ¿Dónde está tu Dios? Y viene el cuestionamiento que puede llevarnos aún a dudar y a preguntarnos, ¿será cierto, Señor, que te olvidaste de mí? ¿Dónde está tu Dios? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios en este día que Él nos hable a través de su palabra. Padre amado, gracias Dios porque podemos estar reunidos a través de este medio. Gracias por cada persona que nos está escuchando, Señor, en diferentes partes de esta ciudad, en diferentes partes del mundo, Señor. Rogamos que tu palabra, Señor, pueda bendecir las vidas, pueda edificar, pueda instruir, Señor, y pueda llevarnos a tener una dirección, una confianza, un alimento y una fortaleza en medio de la oscuridad, en medio del valle de sombra, de muerte, en medio de los problemas y de las dificultades. Háblanos el día de hoy, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el siglo XIX nació un hombre, tenemos la diapositiva por favor, es la número 2, un hombre en el país de Alemania, de nombre Federico Nietzsche. Este hombre creció en un ambiente donde se hablaba de Dios, pero gradualmente Federico Nietzsche fue alejándose, fue desviándose del camino. Y llegó un momento en el cual Federico Nietzsche perdió por completo la confianza en Dios.
Perdió por completo la confianza en Dios, y no solamente la confianza en Dios, sino que empezó a cuestionar la existencia de Dios. Y este hombre se volvió un filósofo, un autor de libros. Entre ellos escribió acerca del anticristo, acerca del superhombre. Y en estos libros que él escribió y en estos documentos que escribió Federico Nietzsche, en algunos de ellos se burlaba del concepto de Dios. Y decía: Dios ha muerto, Dios ya no existe. Y aún decía que Dios era la invención de la mente humana. Este hombre, Federico Nietzsche, se burló de la existencia de Dios y le preguntaba a los cristianos: ¿dónde está tu Dios? Es interesante, cuando uno lee sus documentos, uno puede sentirse inquieto y puede sentirse confrontado y cuestionado. Pero cuando uno ve el final de la historia, uno ve los frutos de las ideologías torcidas, uno ve los frutos de la gente que no teme a Dios, uno ve el fruto que hay en las vidas que ignoran la presencia de Dios. Y efectivamente Federico Nietzsche fue creciendo lleno de amargura, lleno de resentimientos, y finalmente en los últimos años de su vida perdió la coherencia, perdió la lucidez y comenzó con una demencia que lo llevó a tener que ser hospitalizado en una clínica psiquiátrica. Es decir, este hombre alemán acabó en un hospital para personas con trastornos y problemas mentales, en medio de una demencia, diciendo que él era el anticristo, diciendo que él era Dios, pidiendo perdón, es decir, en una situación tremenda. Las ideologías de este hombre fueron inspiración para muchos, entre ellos un personaje que hizo gran daño a la humanidad, Adolfo Hitler, el cual se alimentó de las ideologías de Federico Nietzsche, este alemán que se burló diciendo: Dios ha muerto. En pocas palabras cuestionaba a los cristianos: ¿dónde está tu Dios? Mucha gente el día de hoy, en medio de esta pandemia, en medio de la enfermedad, en medio de las muertes, en medio de los hospitales atestados de pacientes, en medio de las familias siendo cegadas, en medio de colonias donde hay moños negros en diferentes puertas, y a lo mejor clientes que llegaban a tu negocio ya no están, a lo mejor vecinos que saludabas en la mañana han partido, y personas que el día de ayer se veían saludables, enfermaron y hoy han muerto. En medio de una sociedad que se debate no solamente en una crisis sanitaria, sino también en una crisis económica, donde negocios han tenido que cerrar, donde hay gente endeudada, donde hay gente quizá no enferma de coronavirus, pero enferma de otros trastornos emocionales, espirituales o aún enfermedades crónicas que no han podido ser atendidas porque gran parte de los hospitales están abocados a enfrentar la pandemia. Y por ello personas con enfermedades de otra índole se han visto cada día más delicados y abandonados, porque no hay camas, no hay hospitales, no hay procedimientos, no hay tratamientos, no hay citas. Y quizá las personas dicen: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de toda esta tragedia que vive la humanidad? Y en nuestro país, donde la maldad, a pesar de la pandemia, está rampante, la delincuencia, los asaltos, los secuestros, la gente defraudando y aún aprovechando la enfermedad y el dolor para hacer fraudes con tanques de oxígeno, para hacer fraudes con medicamentos, para hacer fraudes con vacunas. Veía cómo en diferentes países, hay gente que vacuna agua, vacuna agua oxigenada, o simplemente introducen aire para robarse las vacunas.
O sea, las personas defraudando, las personas engañando, aún en medio del dolor, aún en medio de la crisis sanitaria que vivimos el día de hoy, vemos un problema moral tremendo en esta humanidad. Y quizá la gente dice, ¿dónde está Dios? En medio de tantos secuestros, asesinatos, enfermedades, violaciones, fraudes, abusos en los infantes, en las mujeres, ¿dónde está Dios? Y quieren responsabilizar a Dios de todo lo que acontece en esta humanidad. Pero le hemos comentado esto, que la humanidad está así, porque la humanidad ha sacado a Dios de las familias. La humanidad ha sacado a Dios de las escuelas. La humanidad ha sacado a Dios de los juzgados. La humanidad ha sacado a Dios de las bibliotecas. La humanidad ha sacado a Dios de las vidas, de los planes, de los proyectos, de las metas. Y cuando vienen los frutos, y cuando vienen las consecuencias, y cuando ven el desastre que produce el haber sacado a Dios de la sociedad, se voltean y le dicen, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué permites que el mundo esté así? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde está? Donde siempre ha estado, sentado en el trono y esperando a que el hombre decida buscarle a Él. Porque sabes algo, Dios no obliga a las personas a caminar con Él. Dios le ha dado al hombre voluntad, le ha dado al hombre libre albedrío. Y el hombre tiene la capacidad de decidir caminar con Dios o decidir no caminar con Dios. He aquí delante de vosotros camino de vida o camino de muerte. Escoged el camino de vida, dice la Escritura. Hay un camino estrecho y un camino amplio. Hay un camino angosto y un camino espacioso. Cada quien tiene la decisión. Es cierto, está la influencia del Espíritu Santo. Es cierto, Dios con su Espíritu llama, trata. Pero finalmente el hombre decide caminar por el camino angosto o caminar por el camino ancho y espacioso. Dios te está buscando, Dios te está llamando. Que puedas tener oídos dóciles para escuchar la voz y que no vaya a ser como cuando Jesús predicaba la palabra en Jerusalén, que le decía, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte, atraerte como la gallina que junta sus polluelos, pero no lo permitiste. No lo permitiste. ¿Dónde está Dios? Donde siempre ha estado, llamando a la gente, buscando a la gente, tratando con la humanidad, queriendo que la gente le busque, le obedezca, camine en sus mandamientos, respete sus leyes. Pero el día de hoy la sociedad está como está, porque la gente ha decidido sacar a Dios de la sociedad. Una vez a una mujer cristiana la invitaron a hablar delante de ciertas autoridades por cierto evento que había. Y esta mujer decía, hemos sacado a Dios de las escuelas, hemos sacado a Dios de las familias, hemos sacado a Dios de los juzgados, hemos sacado a Dios de la sociedad. Y el día de hoy estamos viendo un trastorno, una dificultad, un caos social. ¿Por qué? Porque el hombre ha decidido sacar a Dios de sus vidas. Pero qué curioso. Cuando viene la cosecha de lo que el hombre ha sembrado, cuando viene la cosecha de lo que el hombre ha plantado en su rebeldía, en su indiferencia, en su apatía a lo espiritual, y vienen entonces las consecuencias, viene la cosecha, se levantan contra Dios y preguntan, ¿dónde estás? Proverbios capítulo 19, versículo número 3. Fíjate lo que dice la palabra de nuestro Dios por boca de Salomón, aquí en el libro de Proverbios, capítulo 19, verso 3. La insensatez del hombre tuerce su camino. La insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¡Qué absurdo! El hombre en su insensatez, el hombre en su dureza, el hombre en su necedad, dice la palabra, tuerce su camino. Menosprecia la palabra de Dios, menosprecia sus leyes, menosprecia la Biblia. No tiene a Dios en su mente, no tiene a Dios en sus planes, no lo toma en cuenta para tomar decisiones. En la insensatez, dice la Biblia, el hombre tuerce su camino. Y luego
contra Jehová se irrita su corazón. Ay, Señor, me quitaste a mi familia. Ay, Señor, mira, perdí mi trabajo. Ay, Señor, mira tantos problemas que hay y no puedo pagar mis deudas. ¿Dónde estás? ¿Por qué me quitaste mi familia? Le pregunta a Dios el que está caminando en adulterio y en alcoholismo. Cuestiona a Dios porque le quitó el trabajo, le quitó la familia y Dios le dice: yo no te la quité. Fue tu alcoholismo, fue tu infidelidad, fue tu estilo de vida que destruyó tu matrimonio, que destruyó tu casa, que destruyó a tus hijos, que destruyó tu economía. Por eso te expulsaron o te despidieron del trabajo, porque no eras responsable, porque no eras diligente, porque no eras honesto, porque llegabas tarde, porque prometías y no cumplías. No me digas a mí que te quite el trabajo, no me digas a mí que destruí tu familia. Fue tu alcohol. Llegabas y golpeabas a tu esposa, llegabas y golpeabas a tus hijos, llegabas y no proveías y exigías, y ahora tuerces. Que has torcido tu camino, te irritas contra mí. Y le pregunta a Dios: ¿dónde estás? Qué absurdo, qué irónico. La palabra de Dios lo dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, la necedad del hombre tuerce su camino. El hombre obstinado, el hombre necio se desvía, no toma en cuenta la palabra de Dios y luego contra Jehová se irrita su corazón. Como si Dios tuviera la culpa. ¿Cuánta gente en conversa no está preguntando: ¿dónde está Dios? Si Dios estuviera, ¿por qué hay esto? ¿Por qué hay lo otro? ¿Por qué acontece? ¿Por qué hay robos? ¿Por qué hay secuestros? Precisamente la sociedad está así. Porque ha tomado la decisión de abandonar a Dios. Porque ha menospreciado a Dios. Porque ha renunciado a la búsqueda de Dios, porque se burla de la palabra de Dios, porque no ora, porque no clama a Dios, porque no lo toma en cuenta. Y por eso el día de hoy la sociedad, el mundo, las familias, las colonias, nuestro país está así, porque no se toma en cuenta la palabra de Dios. Lo hemos comentado antes. Solamente si analizamos algunos mandamientos de la palabra de Dios: no adulteres, no robes, no mates, no mientas, honra a tu padre y a tu madre. Si se respetasen en nuestra ciudad y se respetasen en México, esta sociedad sería totalmente diferente. No habría secuestros, no habría asesinatos, no habría gente borracha, no habría gente traicionando a su esposa o a su esposo, no habría familias fracturadas por el adulterio, no habría fraudes. Uno podría caminar en las calles con libertad en la noche. No habría temor de que te secuestren o a tus hijos. Es decir, la sociedad sería diferente. No habría autoridades corruptas que utilizan el puesto para poder enriquecerse mientras pisotean a otros y pleiteando color con color, partido con partido. No habría eso. Pero ¿por qué la sociedad está así? Porque han decidido desatender los mandamientos morales que Dios ha dejado. No caigamos en ese engaño de que la gente venga a cuestionarnos: ¿dónde está tu Dios? Porque permite todo lo que está pasando. Lo que está pasando simplemente es la consecuencia de que el hombre ha abandonado a Dios. El hombre ha dejado a Dios. El hombre ha renunciado a buscar la presencia de Dios y a guardar sus mandamientos. La propia palabra de Dios por boca de Jesús en el Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Es decir, en la tierra lamentablemente no se hace la voluntad de Dios como en los cielos. En la tierra la gente hace su voluntad, tuerce su camino, y por eso el día de hoy la sociedad está como está. El Salmo capítulo 10 es un salmo que se titula Plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. Así se titula. Pero vamos a revisar algunos versículos de ese salmo. Salmo 10. Comienza con una pregunta: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Aquí vemos otra vez el mismo principio: el sentir que Dios está lejos, el sentir que Dios está escondido, el sentir que Dios no está presente. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación?
Verso 2. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Y vemos cómo el hombre sin Dios es arrogante, es soberbio, es altivo y persigue al pobre. Oprime al menesteroso, oprime al que está debajo de él. Verso 3. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Fíjate cómo está dando una radiografía del pecador. El malo se jacta del deseo de su alma, se jacta, se alardea de su maldad, se alardea de su pecado, se siente orgulloso de su iniquidad, de sus vicios, de sus infidelidades, de sus adulterios. Se jacta del deseo de su alma. Y dice, bendice al codicioso. El malo bendice al codicioso, bendice al materialista, bendice al impío, bendice a aquel que no considera a Dios. Y dice, y desprecia a Jehová. Desprecia a Dios, se ríe de Dios, se ríe de la piedad, se ríe de la palabra, ridiculiza todo aquello que tiene que ver con la Escritura. Y eso está pasando el día de hoy. Y es importante que lo identifiquemos para que no nos dejemos aturdir por este tipo de ambiente y de presión. Sigue diciendo el verso 4. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Mira cómo el malo, el pecador, no busca a Dios. ¿Pero por qué? Por la altivez de su rostro. Qué importante es esto. Por la altivez de su rostro no busca a Dios. Y se dice, soy ateo. No creo en Dios. Qué curioso, cuando la gente está muriendo, uno como tanatólogo en los hospitales se encuentra personas que se decían ateos, pero cuando se sienten cerca de la muerte claman a Dios, buscan a Dios, piden oración, claro, porque el hombre sabe que Dios existe, porque es algo que tenemos en nuestra mente, en nuestra alma, en todas las culturas la gente sabe que Dios existe. Y el hombre siempre ha tenido en mente la existencia de Dios. Pero mucha gente se dice atea. ¿Pero sabes por qué? Por la obstinación a caminar lejos de Dios. Por la soberbia. Porque no quieren a alguien que les cuestione, que les gobierne, que les dirija. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Y sigue diciendo el verso 4. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Mira qué interesante. No busca a Dios y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O sea, no tiene lugar para Dios, no tiene tiempo para Dios. Dios no está en sus pensamientos, Dios no está en sus planes, Dios no está en sus metas. No le pregunta a Dios si es correcto que negocie o no negocie. No le pregunta a Dios si es correcto que estudie o no estudie. No le pregunta a Dios si es correcta esa amistad o esa otra. No le pregunta a Dios. Dios no está en ninguno de sus pensamientos. Ahora, eso no quiere decir que no esté consciente de que Dios existe. Claro que saben que Dios existe. Aún la gente atea que dice, no creo en Dios, te pones a razonar con ellos y te pones a argumentar y les dices, mira todo lo que existe. Es tan perfecto, está en su lugar. Tiene la dimensión, el tamaño, el color, la temperatura, el lugar correcto. Si no, este mundo no serviría. El sol, la luna, las estrellas, el planeta, la atmósfera. Y comienza uno a razonar con las personas, diciéndole, oye, un celular necesita un fabricante, no se hacen solos. Sería absurdo pensar que un celular se hizo solito. Solito se hizo porque explotó el boiler o porque me explotó el hoyo express en la cocina y salió un celular. Te mandan al psiquiátrico. Eso no se cree. Pero la gente el día de hoy piensa que todo lo que hay es producto de una gran explosión, algo absurdo y que de la nada se hizo todo lo que hay. Es algo irracional, es algo ilógico, pero la gente lo quiere creer. ¿Por qué? Por la soberbia en el corazón, porque no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. La gente sabe que Dios existe.
Y te pones a razonar y finalmente te dicen, bueno, sí sé que hay un ser o un poder o algo detrás de todo, pero no es tu Dios. O sea, a final de cuentas no son ateos, simplemente no quieren creer en la Biblia. ¿Pero por qué no quieren? Porque no les conviene, porque no quieren a alguien que les juzgue por una ley que ha establecido. Hay un diseño inteligente. No, es que somos el producto de la evolución y de animales menos desarrollados. Llegó hasta el hombre, menos desarrollados. El ojo del águila está más desarrollado que el ojo humano. El águila puede ver a 3 kilómetros de distancia una pequeña presa y va volando en una altura impresionante y puede ver un pequeño conejo que está a 3 kilómetros, 200 metros y bajar a una velocidad increíble, tomarlo y llevárselo. ¿Menos desarrollados? Perdón. Vi un video de un águila que es lanzada del edificio más alto que se encuentra allá en Asia, creo que es en Emiratos Árabes Unidos. Y la lanzan desde el edificio más alto. Y el águila lleva una cámara ajustada en su cuerpo, de modo que se ve su vuelo. Pero lo más impresionante de esto es que allá abajo en la ciudad, en medio de todo ese bullicio, hay un pequeño parque que se ve apenas una bolita verde. Y allí en ese parque está el adiestrador del águila, el cual empieza a silbar y le pone el brazo así. Pero apenas se ve el punto verde del jardincito. Y ahí está este hombre con el brazo extendido. Y el águila va volando, volando, volando. Y de pronto observa y capta a su adiestrador. Y comienza a acercarse, a acercarse. Y en cuestión de segundos posa en el brazo de este hombre, ante el aplauso de cientos de personas. Porque tiene una visión extremadamente desarrollada, que ya quisiera yo tener. A veces tengo que quitar los lentes para poder leer la Biblia. Y tengo una Biblia de letra gigante, porque si no me costaría trabajo poder compartir y leer. El olfato del tiburón, menos desarrollado que el nuestro. Un tiburón puede estar a más de 1 kilómetro de distancia o 2 kilómetros y percibir la sangre, olfatear. Olfatean debajo del agua y pueden olfatear la sangre de una persona que se cortó el dedo a 1 kilómetro o 2 kilómetros de distancia, y el olor de sangre los lleva a acercarse a la presa. El oído del murciélago. La gente se impacta cómo el murciélago puede volar en la noche y cómo puede cazar animales y cazar ratones y cazar aves en la noche con tal exactitud. Y la gente decía, tendrá un ojo perfecto, un ojo que ve en la oscuridad. Pero ¿sabes algo? Se descubrió que no es el ojo, es el oído del murciélago. De hecho, un murciélago le pueden tapar los ojos y lo pueden lanzar y puede seguir volando y puede seguir eludiendo objetos con los ojos tapados. Pero cuando le tapan los oídos al murciélago, el murciélago vuela y ¡pum!, se estampa en contra del árbol, se estampa en contra de la pared. ¿Por qué? Porque son los oídos los que le permiten identificar las distancias, los tamaños, las formas de las cosas, y escuchan de una forma increíble para nosotros. Sus orejas son como un radar y emite chillidos imperceptibles para nosotros en ultrasonido, y esos chillidos golpean en el objeto y rebotan, produciendo un eco. Entonces el rebote del chillido permite que el murciélago pueda saber dónde está el objeto, de qué tamaño es, a qué velocidad va, y entonces va y captura la presa o elude aquello que está en su camino. ¿Menos desarrollados que nosotros? ¿Vuelvo a preguntar? Por favor,
La creación es perfecta, la creación es hermosa, todo está en su lugar, todo funciona como un reloj suizo y mejor que un reloj suizo. Y la gente pregunta, ¿dónde está Dios? Amado, por la soberbia del hombre es que Dios no está en sus pensamientos. Quiero que pongamos la diapositiva número 4 y vamos a seguir después leyendo este Salmo 10. La diapositiva 4 nos habla de un hombre llamado Charles Darwin. Aún este hombre se maravillaba del ojo humano y aún en medio de su teoría de la evolución. No digo ciencia, digo teoría, porque para que sea ciencia tendría que haber pasado por el método científico. Hipótesis, elaboración, observación, repetición, y nadie ha visto una especie cambiar en otra especie. Nadie ha visto un chango convertirse en un ser humano. Nadie lo ha visto. No se puede pasar por el método científico. Es simplemente una teoría que se dio. Y bueno, este hombre, Charles Darwin, que creía en la evolución, que promovió la evolución, la generación espontánea la promovió, y cómo los animales van mutando y cambiando de especie en especie. Aún este hombre se maravillaba con el ojo humano y no podía explicar cómo se formó. Aún en su concepto de selección natural, él no podía explicarse cómo el ojo humano pudo haber llegado a ser como lo es a través de la evolución. Y eso que Charles Darwin no conocía, lo que hoy se conoce con los microscopios electrónicos y todo ese mundo microscópico, el ADN, el genoma, los átomos, los cromosomas, todo en su lugar, todo perfecto. Este hombre, Charles Darwin, dijo lo siguiente, si ponemos la diapositiva por favor. En un artículo titulado South African Christian Recorder, escrito en el año de 1836. En este artículo Charles Darwin cuenta cómo los misioneros cristianos contribuyeron al bien de las poblaciones indígenas, alejándolas de prácticas como el sacrificio humano y el infanticidio. Él creía en la fuerza civilizadora del evangelio. Fíjate, el propio Charles Darwin, este hombre que la gente dice ateo. Él era un gran ateo, un gran científico ateo. No, Charles Darwin no era ateo. Él creía en Dios. Y es cierto, a través del tiempo fue cambiando su percepción. Pero siempre creyó en Dios y nunca lo negó. Y de hecho era alguien bastante místico. Ahí traía amuletos y pulseras y colguijos. Y creía en esto y creía en lo otro. Y andaba ahí todo temeroso. Y dice una biografía que su mujer sí era creyente. Y le predicaba y lo reprendía. Pero jamás se dijo ateo. El día de hoy la gente piensa que este hombre era ateo. Pero como vemos en este libro, aún él reconocía el beneficio misionero y cómo las misiones habían servido con una fuerza civilizadora impresionante en culturas que antes practicaban el infanticidio, practicaban sacrificios humanos, y cómo el evangelio, cómo la palabra vino a traer luz, restauración y vida en medio de las personas. No, amado, la gente rechaza a Dios por la dureza de su corazón. La gente rechaza a Dios por la soberbia. La gente rechaza a Dios porque no quieren que perturbe sus planes, sus metas y sus proyectos. Volvemos al Salmo número 10, versículo 5. Sus caminos son torcidos, 10:5. En todo tiempo tus juicios los tiene muy lejos de su vista. O sea, el pecador, sus caminos se tuercen, se alejan de la verdad, se alejan de la escritura, se alejan de los mandamientos, y los juicios de Dios los tiene muy lejos de su vista. Y por los juicios se puede entender la palabra de Dios, que es el juicio que Dios ha dejado,
o también se puede entender los tratos de Dios, los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia, se burla de la gente, menosprecia al otro, se ríe de los demás, escarnece a su prójimo, se siente superior. Verso 6. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Este es el engaño que él tiene, pensando que no va a tener que dar cuentas, pensando que un día no va a caer del lugar donde está, pensando que no le llegará el infortunio. No seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. O sea, nunca me vendrá la calamidad, el problema, la dificultad y la enfermedad. Es la idea que tiene el pecador. Y sigue diciendo, verso 8, se siente en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente, dañando a aquel que es inocente, dañando a aquel que obedece, dañando a aquel que es justo. Verso 11, dice en su corazón: Dios ha olvidado. Es la idea del pecador, pensando que Dios se ha olvidado del hombre, que Dios está lejos, que Dios creó la humanidad, pero no está al pendiente en nuestras vidas, que no somos importantes. Y yo te digo algo, a pesar de nuestra pequeñez, somos muy valiosos para Dios. Somos muy importantes. El Señor te conoce, el Señor conoce tu nombre, el Señor conoce tus problemas, el Señor conoce tus dificultades, tus luchas, tus carencias, y Él quiere ayudarte. Él quiere obrar en tu vida, Él quiere obrar en tu familia, Él quiere obrar en tu casa. Pero el hombre se olvida de Dios y no le busca. Dice en su corazón: Dios ha olvidado. Verso 11, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Mira la idea que tienen de Dios. Ha encubierto su rostro, está por allá escondido, ya no escucha, ya no habla, ya no mira, ha encubierto su rostro. Nunca lo verá. Verso 12. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Verso 13. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? Fíjate, aquí la palabra de Dios nos dice, miles de años atrás, ¿por qué desprecia el malo a Dios en su corazón? Ha dicho: tú no lo inquirirás. Tú no vas a indagar, tú no vas a investigar, tú no vas a verificar por qué pasan las cosas, tú no vas a inquirir, tú no lo inquirirás. Es decir, el pecador, el malo, desprecia a Dios porque piensa que Dios no va a juzgar nuestras acciones, que no vamos a tener que dar cuentas a Dios de cómo vivimos. Y yo te digo algo, tenemos una sola vida y un día tendremos que dar cuentas de cómo vivimos, de cómo nos condujimos, de cómo hablamos, de cómo tratamos a nuestro prójimo, de qué hicimos con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestra familia. Amado, vamos a dar cuentas. Y lo dice la palabra de Dios. Qué importante es que vivamos aprovechando el tiempo, viviendo correctamente, haciendo el bien, sirviendo a Dios. No porque creamos en la salvación por obras, porque la salvación viene por la fe en Cristo Jesús, de lo cual voy a hablar un poquito más adelante. Pero una persona que ha creído en Cristo Jesús aprovecha el tiempo, predica, ama, sirve, hace el bien. Y está consciente que nuestro Dios es justo y que va un día a pedir cuentas de cómo vivimos y cómo caminamos. El pecador dice: tú no lo inquirirás. Dios no va a juzgar, Dios no va a pedir cuentas, Dios no me va a llamar a juicio, no va a investigar, no va a indagar. Es un engaño en su corazón y por eso menosprecia a Dios. Verso 14. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. Claro que Dios recompensa. Recompensa al que hace lo malo, permitiendo que viva y que experimente cosas terribles, tristes, frutos de sus malas decisiones. Pero también recompensa
recompensa al justo, recompensa a aquel que cree en Él, recompensa a aquel que le sirve. Recompensa a aquel que le obedece, aun aquel que vivió mal e hizo lo malo, pero un día cambió y se volvió a Dios y ahora se esfuerza por amarle, por agradarle, por orar por los demás, por predicar a su familia. Dios lo va a recompensar, va a haber fruto de su trabajo, va a haber una consecuencia positiva. Claro que Dios está al pendiente, claro que Dios está inquiriendo, claro que nuestro Dios es juez justo. Para dar la recompensa con tu mano. Verso 14, a ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Verso 17, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Claro que Dios escucha, no escondió su rostro, Él está al pendiente, Él está mirando, Él conoce nuestra vida, Él conoce tus problemas, Él sabe cómo te llamas, Él te llama por tu nombre, Él está al pendiente de tu condición, pero Él desea que le busques, Él te está llamando, Él te está esperando, la puerta está abierta, el Señor quiere que entres. Pero Dios no hizo títeres ni robots. Dios respeta tu voluntad. Él te invita, Él te llama, Él te exhorta. Y por eso hoy predicamos la palabra. Porque llamamos al hombre a reconciliarse con Dios. Seguimos leyendo. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. El deseo de los humildes oíste. El impío es arrogante, el perverso es soberbio, pero el cristiano, el que camina con Dios, debe caminar en humildad. Y cuando hay humildad, el Señor derrama de su gracia. Y cuando hay humildad, el Señor responde. Y cuando hay humildad, el Señor atiende. Tu mano hizo todo lo que existe y todo lo que existe fue hecho por ti, Señor. Pero tú mirarás a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla tu palabra. Dios presta atención a aquel que es humilde, aquel que es sencillo, aquel que le busca, aquel que le reconoce, aquel que le dice: Señor, ayúdame, quiero caminar contigo, quiero agradarte, Señor. Muy importante, aunque no le veamos, Él está allí. Aunque no le miremos, aunque no le percibamos, aunque no le palpemos con las manos, ahí está el Señor. Muy al pendiente, muy expectante, muy cercano a nosotros e interesado en que caminemos con Él. No, Él no se ha quedado sordo. No, Él no se ha quedado dormido. No, Él no es Baal para que tengamos que brincar y sajarnos y gritar porque a lo mejor se quedó dormido o se fue de compras y hay que estar derramando sangre para ver si nos responde. Nuestro Dios es bueno y nuestro Dios escucha y nuestro Dios atiende y su brazo no se ha cortado para salvar y su oído no se ha grabado para oír. Es decir, no se quedó su brazo corto y ya no puede ayudarnos porque ya su brazo está cortito y ya no puede alcanzar tu necesidad. No, el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar. Él puede salvar, Él puede ayudar, Él quiere hacerlo y su oído no se ha grabado para oír. No, con el tiempo no se quedó sordo que ya no escucha. A ver, grítame más fuerte porque no te oigo. Ese no es Dios. Dice la Escritura que aún no está la palabra en nuestra boca y Dios ya la sabe. Claro que Dios nos conoce. Dios aún conoce la cantidad de cabellos que hay en nuestra cabeza. Es un Dios que está al pendiente aún de cosas que pudiéramos pensar que no son tan importantes, pero sí lo son porque Dios nos ama y está al pendiente de nuestra vida. La palabra de Dios en Marcos capítulo 4, verso 37. Nos muestra
que aún el cristiano puede llegar a pensar: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está, Señor? No tienes cuidado de nuestra vida. No solo el pecador pregunta: ¿dónde está Dios? Aún el cristiano puede llegar a eso. Marcos 4:37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Se estaba hundiendo la barca. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Fíjate, estaba con los discípulos, atravesando el mar de Galilea. Se desata una tempestad. Ellos eran pescadores, varios de ellos sabían manejar ese tipo de circunstancias, pero fue tan fuerte que se metían las olas a la barca. Y de pronto voltearon y Jesús estaba acostado en la popa durmiendo. Parecía dormido y estaba dormido, humanamente hablando. Pero tiene cuidado en estas vidas. Es decir, a pesar de que parece que Dios está ajeno, a pesar de que parece que Dios duerme, Él está al pendiente de nuestras vidas. Pero la pregunta de los discípulos fue: ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, le están preguntando: ¿qué no te preocupa nuestra vida? ¿No tienes cuidado? Estamos pereciendo, nos estamos hundiendo y tú no tienes cuidado. ¿Dónde estás? ¿Estás dormido? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me atiendes? Y así puede pasar aún en nuestras propias vidas, que en medio de los problemas y las dificultades podamos cuestionar y decir: Dios, ¿dónde estás? ¿Te olvidaste de mí? ¿Ya no me escuchas? ¿No me respondes? Y uno puede sentirse tentado a pensar que Dios está distante. Pero yo quiero que entiendas algo. Si tú has decidido caminar con Dios, amado hermano, y tú has decidido hacer su voluntad, aún en medio de la tempestad, ahí está Dios. Ahí está Jesús. Y aun cuando parece que Él duerme, Él tiene cuidado de tu vida. Dice la palabra que se levantó y le dijo al mar y le dijo a los vientos: calla, enmudece. Y se hizo grande bonanza. Y cambió totalmente el ambiente. Porque Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Aun cuando parece que Él está dormido, aun cuando parece que Él está ausente, aun cuando no le miremos, no le observemos y veamos los problemas familiares, quizá con un hijo, quizá en el matrimonio, quizá laborales, quizá una deuda, yo no lo sé, quizá una enfermedad y nos sintamos solos, confía, el Señor está al pendiente de tu vida, el Señor tiene cuidado de ti, el Señor no te ha abandonado, aun en el valle de sombra de muerte. Él es nuestro pastor. Y si Él está con nosotros, nada nos faltará. Nada nos faltará. Nada de lo indispensable nos faltará. Amado, aquí podemos ver cómo aún el cristiano puede pensar que Dios no escucha. Pero es importante que a pesar de que sintamos que Dios no oye, clamemos, oremos, pidamos, le busquemos de corazón. Recordamos el pasaje de la mujer sirofenicia, cómo ella llegó a Jesús y le pidió ayuda por su hija, y dice la palabra que Jesús no le respondió, y la mujer siguió clamando, de tal forma que los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, ya atiéndela, que nos molesta, Señor, da gritos tras nosotros, ya atiéndela, Señor. Y Jesús le dice a los discípulos: vine a atender a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Parecía que no escuchaba. Y ahora dice que va a atender a las ovejas. Y ella era cananea, era sirofenicia. No era de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella siguió clamando y siguió rogando. Y siguió clamando y se tiró delante de Jesús y le dijo: socórreme, Señor, socórreme. ¿Te la puedes imaginar arrodillada y diciendo: socorro? Y Jesús se voltea y le dice: no está bien dar
a los perrillos lo que es de los hijos. Como diciéndole: mujer, no es el tiempo de los gentiles todavía, es el tiempo de Israel. Ahorita la obra está en Israel, llegará el tiempo de los gentiles, no es tu tiempo todavía. Y la mujer le dice: sí, Señor. Pero aún los perrillos esperan a que caigan migajas y se comen las migajas que caen de la mesa. ¿Tendrás una migaja para mí? Como diciendo: este es el tiempo de Israel, pero tendrás algo para mí. Y cuando Jesús ve esa actitud en ella, le dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase como has pedido. Y en esa hora su hija fue sanada y restaurada. Amado, parecía que él no escuchaba, parecía que él estaba ajeno, parecía que él estaba indiferente, pero no es así. El Señor está muy al pendiente de nuestra actitud, de lo que le decimos, de lo que hablamos, de nuestra vida, de nuestro comportamiento, de que le roguemos a Él. La mujer pudo haberse sentido ofendida a la primera y decir: ay, no me respondió rápido, yo me voy para allá, me voy a servir a los Baales, me voy a buscar a Dagón mejor. No, amado, ella siguió clamando, ella siguió pidiendo, ella siguió rogando. Y el que busca encuentra, y el que pide recibe, y el que toca se le abre. Y Jesús, a pesar de que parecía que estaba ajeno, distante, indiferente o apático, no era así. Le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como has pedido. Y la mujer recibió esa bendición que ella necesitaba. Amado, aun y cuando no veamos a Dios, aun y cuando no palpemos a Dios con nuestra mano, con nuestro tacto físico, confiemos que Dios está. Él está en las tinieblas, Él está en el problema, Él está en la enfermedad, Él está en la dificultad. Y también está cuando hay luz, también está en la salud, y también está cuando hay provisión. Si tú caminas con Él, si tú lo obedeces, si tú le amas, si tú has decidido caminar con Él, el Señor está muy cerca de ti. Y aun tú que no has decidido caminar con Él, escúchalo, el Señor también te está buscando, el Señor te está llamando, y el Señor está esperando a que corras a Él. Sí, está airado en contra del pecador, dice la Biblia, y hay que entenderlo. Pero el Señor quiere que cambies. Quiere que te arrepientas, quiere que te vuelvas a Él, quiere que dejes tus malos caminos, quiere que entiendas que el mal camino que has decidido va a traer malos frutos, malas consecuencias. Vuélvete a Dios, arrepiéntete ahora que es tiempo, vuélvete a Él ahora que la puerta está abierta. El día de hoy está abierta, el día de mañana será cerrada, porque tienes vida y mañana podrías haber partido y ya no haya más que hacer por ti. El Señor está interesado. El Señor está cerca. Y ¿sabes algo? El más beneficiado en caminar con Dios eres tú. No, Él no gana nada con que camines con Él. Él no va a ser más grande y más poderoso y más Dios si tú le sigues y le obedeces. Él no va a ser más importante, más rico y más poderoso si tú decides entregarte. Él es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Él es inmutable, Él es eterno, Él es todopoderoso, Él es omnisciente. Él es Dios y será Dios por los siglos de los siglos. Él no gana nada en cualidades y atributos porque tú camines con Él o no. El que gana eres tú. Porque tú sin Dios y yo sin Dios estamos perdidos. Estamos sin esperanza. Somos infelices. Y la gente dice: déjame ver si le acepto. Ay, no sé si le acepto o no le acepto. El que nos acepta es Él a nosotros. Él es el que está sentado en el trono. Él es el que tiene que perdonar o no perdonar.
Él es el que está en condición de permitir que entremos o no entremos. Pero el día de hoy el hombre se siente como que está sentado en el trono pensando, a ver si acepto a Dios. Y como que Dios estuviera ahí arrodillado. Oye, ¿me aceptas por favor? Ándale, por favor, acéptame, mira. Y no importa, puedes seguir con esto. No, amado, el que nos acepta es Él. Él es Dios. Pero a pesar de su grandeza y su poder, Él quiere que seamos salvos. Él nos busca, Él nos llama, Él anhela que el pecador se arrepienta. Pero ¿sabes algo? El que sale ganando eres tú, a final de cuentas. Como dice Job capítulo 35, verso 5. Job 35, 5. Dice la escritura de la siguiente forma: mira a los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra Él? No le haces daño. Él sigue siendo Dios. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra Él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? O sea, aunque multipliques tu rebeldía, ¿qué daño le vas a hacer? Si fueres justo, ¿qué le darás a Él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. O sea, el que es dañado eres tú cuando caminas lejos de Él. Y el que eres beneficiado eres tú cuando te perdona, cuando te salva, cuando te hace su hijo. Qué mayor bendición que ser llamados hijos de Dios, es tener a Dios cerca, es sentirle en nuestras vidas. El mayor beneficiado eres tú. Pero a pesar de que Dios es, como hemos citado, a pesar de ser tan grande Él y tan pequeño nosotros, mira los cielos y compárate con los cielos, no somos nada. A pesar de eso, el Señor nos ama, el Señor nos busca, el Señor trata con tu vida y te habla de una forma y te habla de otra y te llama y te sacude y te dice: cambia, vuélvete a mí. Y si caminas con Él te dice: te amo, confía, sigue adelante, no te desanimes, yo estoy contigo. Y aún en las pruebas, ahí está Dios, al pendiente de tu vida. No, Él no nos ha abandonado. Me llama la atención cómo aún Jesucristo mismo, cuando estuvo aquí en la tierra y cuando llegó el momento más crítico en su vida, humanamente hablando, y tuvo que ir a la cruz y fue azotado y fue golpeado y fue menospreciado y fue escupido y fue traicionado y fueron horadadas sus manos y sus pies y una corona de espinas fue clavada en sus sienes. Y estando muriendo, clavado en la cruz, le exclamó al Padre: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El propio Hijo se sintió desamparado. Eloí, Eloí, lama sabactani. Y porque en ese momento el Padre desamparaba al Hijo, el Hijo era desamparado para ampararte a ti. Tu pecado caía sobre Jesús y Él pagaba en esa cruz por tu maldad. Y el Padre desamparaba momentáneamente al Hijo para poder amparar a la humanidad. Él tomaba tu lugar, el justo por los injustos. Él pagaba por tu pecado para que tú hoy puedas tener una oportunidad de vida eterna. Qué hermoso, a pesar de la grandeza de Dios y nuestra pequeñez, a pesar de nuestra rebeldía pasada, a pesar de haber caminado lejos de Dios, ahora el Señor nos llama y no solamente nos busca, sino que aún entregó lo más precioso que Él tenía, que fue a su propio Hijo, su Hijo unigénito, el cual dio su vida por ti y por mí y murió en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados y que hoy podamos tener la oportunidad de la vida eterna. Qué grande es Dios, qué grande es su amor, qué grande es su misericordia.
¿Por qué vivió Jesús esto? ¿Por qué me has desamparado? Para ampararte a ti, para tomar tu lugar. Y si tú hoy te arrepientes y le pides perdón a Dios y crees en lo que Él hizo en la cruz del Calvario y confías en su muerte y confías en su sacrificio diciendo: Señor, quiero caminar de forma diferente, quiero vivir ahora caminando contigo, agradándote, no más en rebeldía, no más en impiedad. El Señor te dice: yo morí por ti, yo pagué por ti, levántate, tienes una nueva oportunidad. Aquí está la misericordia de Dios, aquí está el perdón de Dios. Y volvemos al Salmo número 42. Ya estamos terminando. Salmo 42. Es el salmo con el cual iniciamos. Y dice en el versículo número 1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. O sea, los problemas, las dificultades, las congojas. Mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Otra vez el cuestionamiento: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿No que te iba a cuidar? ¿No que te iba a proteger? Dios jamás prometió que esta caminata iba a ser libre de problemas, de dificultades, de enfermedades y de conflictos o persecuciones. Al contrario, nos dijo: todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y la caminata de Jesús, las huellas de Jesús, van por un camino donde hay rechazo, dificultades, problemas. Pero ¿sabes algo? Terminan en la eternidad. Terminan en la gloria. Hay salvación en este camino a través de Jesús. Amado, aquí vemos: fueron mis lágrimas mi pan día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Cuando te digan esto, que tú puedas tener la certeza de que Dios está donde siempre ha estado, esperando al hombre, llamando al hombre, buscando al hombre y queriendo que el hombre le obedezca, le agrade y camine en sus mandamientos. ¿Dónde está tu Dios? Donde siempre ha estado, esperándote a que te vuelvas a Él. ¿Pero por qué el mundo está así? Porque han sacado a Dios de sus caminos y están cosechando lo que han sembrado. Pero tú puedes hoy cambiar y hoy puedes buscarle a Él. ¿Dónde está tu Dios? Que podamos tener la certeza de que Dios está esperando al ser humano, cerca de Él y aguardando a que el hombre se vuelva a Él. Y aquel que camine con Él, el Señor está muy cerca de su vida. Versículo 9. Diré a Dios: roca mía, porque te has olvidado de mí. Aquí vemos cómo aún el cristiano puede tener esa idea, ya lo comentamos. ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Otra vez. O sea, aún el cristiano puede sentirse confundido y decir: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde está tu ayuda? Señor, tengo problemas y no encuentro la solución. Pero el salmista termina diciendo, verso 11: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Atención, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ahí está el Señor, ahí está Dios, está cerca, espera en Él. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, confía en Él, aunque no le observes, aunque no le escuches, aunque no le palpes. Él está cerca, Él está al pendiente, Él quiere ayudarte y no permitirá que seas tentado más allá de tus fuerzas. Y juntamente con la tentación dará la salida para que puedas soportar. Espera en Dios,
porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Porque aún he de alabarle. Aprendamos a alabar a Dios aún en los problemas. Aprendamos a alabar a Dios aún en las dificultades, como Pablo y Silas en la prisión, alabando a Dios y cantando himnos. Y entonces vino la liberación de los presos. Aprendamos a alabar a Dios. Aprendamos a exaltarle aún en la dificultad. Aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Él quiere ser tu salvador. Él quiere salvar tu vida de tu pecado, de tu maldad, de los vicios, de las amarguras, de los robos, de las infidelidades. Él puede salvarte, Él puede cambiar tu corazón. Pídele perdón, acércate a Él, dile: Señor, ayúdame, habla con Él. Él te escucha, allí en tu lugar, ábrele tu corazón, dile lo que necesitas. Y aún terminando la predicación, enciérrate, dobla tus rodillas, clama a Él, sé sincero. Confía. El Señor responde y el Señor escucha. Salvación mía. Él quiere ser tu Salvador. Y Dios mío. Pero no solamente quiere ser tu Salvador, quiere ser tu Dios. Muchos quieren que sea nada más el Salvador, que me salve del problema, que me salve de la enfermedad, que me salve del conflicto, pero no quieren que sea Dios, guiándome, dirigiéndome, gobernándome. Él quiere ser tu Salvador, pero también Él quiere ser tu Dios. Guiar tu vida, tus pasos, hasta el final. Amado, aunque no escuchemos su voz, aunque no lo palpemos, aunque no lo veamos, Él está cerca, Él está al pendiente. Y aun cuando la gente te cuestione dónde está tu Dios, que podamos tener una respuesta bíblica, correcta, sensata, que cierre la voz de aquellos que descalifican y cuestionan a Dios por lo que este mundo vive, cuando es la cosecha de lo que han sembrado. Y cuando venga el pensamiento: ¿dónde está, Señor?, en medio del problema, que pueda recordar que aún y cuando no le vemos y que parece que Él está dormido, en el cabezal del barco, Él está allí y Él tiene cuidado de nuestras vidas. Él tiene cuidado de tu vida y Él está al pendiente de tu necesidad. Como aquel niño que estaba en la casa incendiada y la familia estaba afuera y rodeaban la casa, y de pronto el niño se asoma por la ventana y todo está en llamas y hay mucho humo y es noche y todo está oscuro, y la gente le dice: salta, niño, salta. Y el niño grita llorando porque siente el calor de las llamas, pero no puede brincar porque todo está oscuro y no ve nada más que humo y oscuridad hacia allá. Y de pronto oye la voz del padre que le dice: hijo, soy yo. Y él dice: papá, no te veo, pero te escucho. Hijo, soy yo, brinca. Papá, pero no te veo, pero sé que eres tú porque reconozco tu voz. No te veo, pero como sé que eres tú. El niño brincó y cayó en los brazos del padre. Amado, aún y cuando no le veamos, el Señor está allí. Recordemos lo que dice su palabra. Recordemos la Escritura, recordemos las promesas, recordemos que Él tiene cuidado de nosotros. Lo que dice el apóstol Pedro: echando toda vuestra ansiedad en Cristo Jesús, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de nuestras vidas. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Quiero terminar esta reflexión, este estudio, haciendo alusión a ese pensamiento o ese relato de aquel hombre que llega al cielo
Después de haber pasado momentos muy difíciles en su vida, pruebas, dificultades y luchas, y llega quizá dolorido, llega apenas al cielo, y cuando llega le recibe Jesús en la gloria y le dice: has llegado. Y le dice: Señor, sí, pero fue muy difícil. Y mira para atrás y dice: Señor, mira el camino que caminé. Fue muy complicado. Y en todo el camino había dos huellas, la huella de él y la huella de Jesús del lado de él. Pero de pronto el hombre dice: pero mira, Señor, en los tiempos más difíciles nada más hay unas huellas caminando. ¿Dónde estabas? En los momentos cuando más te necesitaba, ¿dónde estabas tú? Cuando más tinieblas había, nada más están mis huellas, Señor. ¿Dónde estabas? ¿Por qué te escondiste? Y Jesús le dice: no, hijo, no son tus huellas, son las mías. Tú estabas en mis hombros, yo te estaba cargando porque tú ya no podías, y son mis huellas que te cargaban porque ya no había fuerza en ti. Amado, aunque no le veamos, ahí está Él, al pendiente de nuestras vidas, cuidándonos, llevándonos de la mano, sustentándonos. No le soltemos. Perseveremos en Él, confiemos en Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. La siguiente vez que alguien te pregunte: ¿dónde está tu Dios?, tú sabes dónde está. Está muy cerca de ti y está con los brazos abiertos, esperando a que el hombre se vuelva a Él y aguardando a sus hijos a que lleguen a la meta y acompañándoles en el camino. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Ahí en tu lugar, ahí en tu casa, ahí en tu hogar, cierra tus ojos. Medita un momento. Reflexiona. Dios hoy te está hablando y te está diciendo: confía en mí. Yo tengo cuidado de tu vida. Yo estoy más cerca de lo que piensas. Yo quiero ayudarte. Yo sé lo que estás pasando. Yo conozco tus luchas y tus enfermedades. Yo conozco tus debilidades. Yo quiero ayudarte. Estoy al pendiente de ti. Confía. Acércate a Él. Clama a Él. Mira cómo la mujer cananea pidió, rogó, suplicó, se humilló delante de Jesús y su ruego fue escuchado, fue atendido. Y no porque Dios sea malo o quiera vernos sufriendo para responder, sino porque hay una lucha espiritual. Hay que clamar, hay que pelear en la oración. Hay una guerra espiritual y tenemos que vencerla. Pero sabemos que Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú has caminado lejos de Dios, el Señor hoy te está llamando. Y el Señor está muy cerca, llamándote para que le busques, para que te entregues, para que te conviertas, para que dejes tus malos caminos y para que te rindas a Él. Ya no sigas cosechando lo malo. Ya no sigas cegando el resultado de malas decisiones. Vuélvete a Él. Entrégale tu vida. Él te está buscando. Pídele perdón. Cambia tus caminos. Confía en lo que Él hizo por ti, para pagar por tu deuda, a fin de que tú puedas vivir y tener una nueva oportunidad. Y si tú eres alguien que estás caminando con Jesús, sigue adelante. Sigue adelante. No mires para atrás. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda.
Persevera, persiste, pon tus ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Aún en medio de los problemas, no mires las aguas, no mires la oscuridad, no mires los conflictos, mira la palabra. Mira las promesas, mira la escritura, mira lo que Dios ha hablado, atiende a su voz. Pon los ojos en las promesas de Dios. Él es fiel a su palabra. Aun cuando no le veamos, Él está allí. Él tiene cuidado de nuestras vidas. Él está al pendiente de nosotros. Él te está esperando. Has decidido caminar con Dios. Eres su hijo. Él te ama. Y Él quiere que llegues a la meta. Como buen Padre Celestial, Él quiere acompañarte hasta el final del camino. Gracias, Señor, por tu palabra. Medita. Aun si mi vida derrumbarse pareciera, aun si la fuerza de mis manos decayera, aun si perdido me encontrare en medio de la oscuridad, yo sé que tú mi vida guardarás. Aunque la tierra toda sea removida, aun si los montes se traspasen hasta el mar, aunque se agiten hoy las aguas y se muevan las montañas, no temeré porque conmigo estás. Cuando la angustia me quebranta el corazón, cuando mi alma ha perdido la ilusión, cuando me encuentro abatido, tú me vivificarás, tu mano en mí aliento me dará. Si me hallare hundido en el seno profundo, envuelto en las corrientes, sin poder salir, y se levanten mis enemigos, intentándome destruir, buscaré, yo clamaré ante ti. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo y mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo y mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador, mi libertador, mi libertador. Como tu Señor.
temeré ya más, yo en ti confío. Aunque un ejército acampe contra mí, porque en el día de la angustia a tu lado yo estaré. En tu morada seguro habitaré. De la muerte mi vida has rescatado, me has librado del lazo del cazador y me cubres con tus alas y me llenas de tu amor. Estás formando en mí un nuevo corazón. Eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo y mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo y mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Mi libertador, mi libertador. ¿Quién como tú, Señor? Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios cercano, Dios que escucha, Dios que atiende, Dios que salva. Aquel que dijo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Él está al pendiente de tu vida. Él está muy cerca. Él te está buscando. Él te está llamando. Y Él desea que te vuelvas a Él. Y si caminas con Él, Él desea que perseveres y permanezcas hasta el final. No te desanimes. No bajes la guardia. Que no baje el ánimo. Sigue adelante. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay cosas que no comprenderé. Es mi Jesús que mora en mí, pero sí sé, y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Yo no comprendí cómo me sentí, sentí cuando Jesús
siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Hay cosas que no comprenderé. Es mi Jesús que mora en mí, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Tenemos un Dios que es real. Tenemos un Dios que es verdadero, un Dios que está en medio de nosotros. Él es creador. Él hizo los cielos y la tierra. Él diseñó todo a la perfección. Él hizo todo maravilloso y hermoso. Pero no solo eso, Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Padre. Él es nuestro pastor. Él es el camino, la vida, la eternidad. Él está en medio de nosotros. Su nombre es Jesús. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Muchas gracias por tu consuelo. Muchas gracias por tu fortaleza. Muchas gracias, Señor, porque a través de la Escritura tú alimentas nuestro ser, Señor, y nos animas a seguir adelante y a confiar en ti, Señor. Aunque veamos todo oscuro, Señor, aunque los montes se traspasen hasta el mar, Señor, aunque haya dificultades, Señor, sabemos que podemos esperar en ti, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Oh Padre amado, bendice a cada una de las vidas, personas, familias que el día de hoy están escuchando tu palabra, y obra en ellos, Señor. Manifiéstate con poder, Dios, y engrandécete en medio de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.